El secuestro de Vanguardia y la libertad de expresión, las opiniones divididas sobre la delincuencia y la falta de consensos en la Asamblea, la consulta de Correa y la estrategia de distracción, el reglamento de las organizaciones sociales y la próxima camisa de fuerza, con María Paula Romo, Pablo Dávalos, María Augusta Calle y Diego Ordóñez. En 30 segundos empezamos el gobierno del domingo. Primer tema, el secuestro de Vanguardia y la libertad de expresión. Veamos. Y la Unión Nacional de Periodistas se registra denuncias de comunicadores del sector público que estarían siendo maltratados en el ejercicio de su trabajo. Agresiones que se suman, entre otras acciones, a la supuesta acción ilegal en contra de la revista Vanguardia en Quito. En una especie de balance de fin de año, la Unión Nacional de Periodistas advierte que la comunicación está en riesgo. Comunicadores del sector público, funcionarios que trabajan para entes del gobierno, han denunciado ser víctimas de presión. Son denuncias de los compañeros que están siendo del sector público, que están siendo desplazados de sus fuentes de trabajo y empleo, y desplazados a otras áreas distintas por negarse a suscribir documentos. Es lamentable que no podemos revelar sus nombres porque precisamente ellos temen las represalias. No menos de 15 en el sector público y un total de 40 casos de supuestas agresiones han sido reportadas. La más reciente, el embargo a bienes de la revista Vanguardia. Fueron atropellados sus derechos al ser desalojados de su fuente de trabajo y quitadas sus herramientas de trabajo. Se denuncia supuestas ilegalidades en este proceso de embargo. Hoy martes 21 de diciembre la revista Vanguardia recibe la segunda de 3 notificaciones que debieron darse antes del embargo. Embargo que ya ocurrió el pasado 17 de diciembre, 4 días antes. Vanguardia estrenará oficinas esta misma semana mientras se ventila el proceso de embargo del pasado 17 de diciembre en los tribunales de justicia. Fausto Yepes, 24 horas. Con este antecedente, la pregunta es si lo que ha sucedido con esta denuncia de los periodistas, más el tema de Vanguardia, es una señal que ratifica lo que la oposición venía diciendo, que la libertad de expresión está de alguna manera siendo puesta bajo peligro, o lo que sucede en estos casos y con los otros medios es necesario, pues de otra manera lo que habría es medios de comunicación haciendo oposición y desestabilizando al régimen. Empecemos con Diego Ordóñez. Gracias, César. No hay duda que es un gobierno autoritario. No hay duda que es un gobierno abusivo. Y no hay duda que en la agenda del gobierno, pues, cerrar la boca a quienes se oponen es fundamental. ¿Tú crees que en el caso de Vanguardia eso es lo que ha pasado? ¿O es un tema de rentas como dice el señor, el fideicomiso? primo de Correa, ¿no?, diciendo paguen el arriendo, secuestra una revista, secuestra un medio de comunicación, cierra un medio de comunicación, con una facultad discutible, por lo menos, si es que tiene o no este fideicomiso la facultad coactiva, ¿no?, para hacer lo que hizo. Por ser un tema de inquilinato, dices. Por ser un tema de inquilinato, porque todos sabemos que un tema de inquilinato se hace a través de un juez, se presenta una demanda y hay una orden de lanzamiento y después se ejecuta esa orden de lanzamiento. Si es que es cierto lo que tú estás diciendo, y aquí hay una cuestión organizada, no solamente por el tema de Vanguardia, ahí escuchábamos al tema de los periodistas que están en los medios del gobierno, los medios gubernamentales o estatales, dependiendo bajo qué lupa lo vemos. ¿Por qué no hay más protesta pública? ¿No crees tú que la gente, si realmente le molestara esto, estuviese diciendo algo públicamente? Y lo que vemos es que realmente hay muy poca gente que opina sobre esto. Bueno, yo leí en la información que tú me enviaste el mail de una señora de aquí, ¿no?, que me dejó un poco pasmado, ¿no? Ya lo vamos a leer a propósito. Porque dice, más o menos, ¿no?, que la revista Vanguardia decía mentiras, entonces que el gobierno ha hecho bien en cerrar esa revista. Palabras más, palabras menos. Sí, ya lo vamos a leer después. Es lo que dice esta persona. Y es evidente que durante este periodo, estos 4 años, el tema de la democracia, el tema de las libertades, el tema del derecho de expresarse, de opinar, de disentir, es un asunto que a la gran mayoría de la gente no le importa mayor cosa. Le importa, pongámoslo en términos cotidianos, le importa un comino, ¿sí? Y por eso es que han tolerado, se ha tolerado y sigue, pues, evidentemente un gobierno, con un presidente con alto nivel de popularidad, a pesar de que durante estos 4 años ha hecho de forma sistemática persecución a los medios. Hecho tu punto, Diego, María Augusta Calle, ¿tú coincides con Diego o no? ¿O cuál es el punto? De ninguna manera, mira, yo creo que si tú pones un negocio de una botica, de una tienda de abarrotes,
o de un medio de comunicación, tienes la obligación de pagar el arriendo. De acuerdo con ese Y si punto. no pagas el arriendo, pues te tienen que sacar. Como siempre lo pasa. Vaya y pregunte a la señora que tiene 8 meses de no pagar el arriendo de su departamento si es que puede quedarse viviendo ahí indefinidamente. No, aquí es un tema muy simple, no tiene nada que ver con la libertad de expresión, con gobierno autoritario, nada. Es un tema de que la gente tiene que pagar el arriendo. Me gusta, pero ¿y en las decirte computadoras? En las computadoras. O sea, cuando te cojo el disco duro y no te permito darte una copia, así el juez diga que te la tengo que dar. ¿No es eso una mala señal? Cuando te sacan por no haber pagado el arriendo de tu casa, te sacan tus muebles. Lo que vi en Vanguardia... Te los sacan. Claro, Ok, pero no se los llevan. No, ahí quedan. Te dejan en un sitio donde vos vayas y pagues el arriendo y te devuelven. Okay. No. Yo lo que quiero decir es, no hubiera sido terrible que le dejen las computadoras de Vanguardia en la calle. Ahí sí hubiera sido el delito consumado según la posición. Y los periodistas diciendo que lo están presionando. Eso me interesa más. Mira, hablando con absoluta propiedad. Se hizo una entrevista sobre la coerción a los periodistas en los medios de comunicación. Una entrevista hecha con todas las... ¿Hecha por quién, perdón, María Augusta? Por Fernando Checa. ¿De qué medio? Ciespal. Ciespal. Él es un investigador de la comunicación. ¿Y dijo hizo una entrevista. Y resulta que efectivamente más de la mitad de los periodistas, no tengo en este momento aquí las cifras exactas, más de la mitad de los comunicadores que trabajan en medios decían que durante el año anterior a la encuesta se habían ellos autocensurado y no habían sacado mucha información. Era más del 50%. Entonces ratifica lo que se dice ahora. Espérame un ratito. Pero había una siguiente pregunta que decía, ¿por presión de quién? Y el 48% de las personas que se habían autocensurado decía, por presión de los dueños de los medios de comunicación, por presión de los jefes editoriales. Correcto. Sí, es decir, no es que la presión... O sea, ¿tú estás diciendo que es en los privados solamente? No, estoy diciendo que la presión para que muchos periodistas decidan declinar su oficio y convertirse en voceros de lo que quieren los dueños o de lo que quieren los anunciantes, porque el siguiente grupo por el que habían dejado de emitir sus informaciones era por presión de los anunciantes de los programas. Espérate un ratito, pero los dueños son... pero María Augusta, puntualmente. Los dueños pueden ser en este caso el Estado, que es dueño de los medios. A eso también nos referimos. Hay un canal de televisión, que es un canal público, que el Estado... No, pero espérate un segundo. TC, Gama Visión, CN3... Están siendo administrados. Mira, yo te voy a decir algo. Pero ¿tú crees que ahí no hay presión? Yo voy a decir algo. Si es que el gobierno estaría absolutamente dirigiendo TC, tendría que sacar esa programación que le ha caracterizado a TC durante todo el tiempo. Yo te voy a contar algo rápidamente. Yo estuve en CN3 y ¿sabes presión de quién recibía? De Fernando Alvarado. Y lo he dicho públicamente. Y ahí cambiaron a todos los que no pensaban como el régimen. Pues mira, no me puedes tú decir a mí que eso no pasó. Si es que eso se da, eso está mal. Eso está mal. Yo creo personas de la oposición, tenemos espacio en los canales que están controlados por los Alvarado. Pues yo te voy a decir, María Augusta Calle, no tengo nunca espacio en Teleamazonas, por ejemplo. Ya nadie tiene. Ni en Teleamazonas, ni en Coavisa, ni en... María Paula Romo, vamos con María Paula. La diferencia es que este canal es estatal, no es privado, ese canal es de todos, no es para estar al servicio del gobierno. Eso es un buen punto, eso es un buen punto. Por favor, es una gran diferencia. De la oposición en Gama TV. Lo que sí tiene no lo he visto yo. Lo que sí tiene razón María Augusta es que esto no lo he visto a María Paula en Gama TV. Esto sí he hecho antes. Sí he visto a gente de la oposición. María Augusta, yo te doy algo que sí te doy crédito en lo que tú estás diciendo, que en las otras cosas creo que discrepo, pero en lo que sí te doy crédito, antes de ir con María Paula, es que esto sucedía en canales privados antes. Tienes razón. El problema es que yo veo que se está repitiendo. En medios de comunicación. Sí, el problema es que se está repitiendo en canales controlados por el Estado o el gobierno. Y eso no está bien. Justifica. Yo creo... Vamos contigo y luego María Paula. Lo que me parece que está de por medio, y es el fondo, es la reforma política que está llevando Alianza País. No es solo la libertad de expresión, es el contenido de la reforma política. Y esa reforma política, Alianza País está conociendo de forma autista. No quiere conversar con nadie, no quiere que nadie se interponga en esa reforma política. ¿Y qué tiene que ver esa reforma con los medios y lo que estamos hablando? Porque cierra los espacios de comunicación social, pues. Controla las opiniones, controla
todo lo que tiene que ver con la posibilidad de discutir en los medios de comunicación, trata de que todo esté dentro de la línea gubernamental, las disidencias, las convergencias, las coincidencias, todo está cuadriculado, todo está y tiene que estar dentro de un libreto establecido. ¿Y para ti ese es el problema? Para mí, este es un síntoma, lo de vanguardia es un síntoma de algo más profundo, creo yo. O sea, ese síntoma de que se está controlando la comunicación en la sociedad en un ambiente de reforma política que está excluyendo a la sociedad ecuatoriana de esa reforma, es un síntoma, ¿no? Lo que ha pasado con vanguardia. Hecho tu punto, cerramos contigo, María Augusta. ¿Cuál es tu opinión? Tú inclusive, María Paula, perdón, hay muchas Marías aquí, inclusive tú has escrito en la revista Vanguardia, quizás el tema es un poco más cercano a ti. Buenos días, César, y a los colegas de la mesa. A ver, sobre el tema de la vanguardia, para regresar a esto, yo creo que si uno tiene una posición crítica con el gobierno, y eso me parece sano, la prensa tiene tensiones con la política, y eso me parece sano, y si uno tiene una posición crítica con el gobierno y ocupa un edificio que está administrado por el gobierno, lo mejor sería no olvidarse de pagar la renta, porque eso evitaría esta discusión y cualquier posibilidad de agresión. Entonces te digo, lo mejor que habría podido hacer la vanguardia es pagar la renta. Ojalá que hubiera hecho eso, pagar el arriendo. Pero ahora voy para allá. Entonces te digo, la primera reflexión es, ojalá que la vanguardia hubiera pagado su arriendo. La segunda reflexión es, la facultad coactiva del fideicomiso se la dio la Ley de Finanzas Públicas, aprobada unas semanas antes de la decisión. Entonces, una decisión que también le sorprende a cualquiera, y además es la primera decisión de cobro del fideicomiso. El de cobrar la vanguardia está contemplada en esa ley. Pero yo creo que es desproporcionado hacer ese cobro con el GIS. Estoy de acuerdo con lo que decía María Augusta, si es que una persona no paga el arriendo de la tienda, de la casa, seguramente le van a poner un juicio de inquilinato, le van a sacar, no le van a poner los muebles en la calle, se van a quedar con el colchón para cobrarle el arriendo. ¿Sí? Pero no lo van a hacer con el GIS. Y si entonces Vanguardia creo que esa acción es desproporcionada. Vanguardia consigue que un juez le permita tener copias de Debían haberle entregado las copias. Y no se las dan. Así es. No está y mal eso es responsabilidad del que estaba a cargo de los bienes y es responsabilidad de la gente de la Fiscalía que no permitió el ingreso y deberán responder por eso. Tú eres parte. Exactamente. Van a hacer algo, van a defender. Un juicio político, pero ya que estamos en esto, ¿un juicio político a quién? A un administrador de un fideicomiso. Haga lo que quiera. Le estamos pidiendo información al señor Pedro Delgado. Y le vamos a preguntar a quién más va a cobrar. Los ecuatorianos estamos absolutamente desprotegidos. Al revés. Porque el señor Pedro Delgado, la primera intervención... al señor Pedro Delgado a quiénes les va a cobrar. Espérate, porque ha tenido facultad coactiva 3, exactamente, eso es lo que yo le estoy preguntando. Ha tenido facultad coactiva 3 semanas o 4 semanas y este es su primer cobro. Yo lo que quiero es que lleguemos al fin de enero del 2011 y preguntemos a quiénes está cobrando y si en esos cobros está utilizando al GIR como la fuerza del orden que está apoyando. Para terminar, me parece desproporcionado. Diego, tú tienes esto parece el show de María Paula. Todo el mundo le pregunta a María Paula. A las dos le voy a preguntar. ¿Ustedes creen que el señor Delgado, primo de Correa, actuó sin haberle preguntado al primo, oye, voy a hacer esto contra Vanguardia? Y ustedes están seguros de que Correa le dijo, haz lo que diga la ley. No, aprieta la Vanguardia, que ha sido una revista que ha criticado, pues. Bueno, ahí está tu opinión. Toda esta discusión y todo este problema se habría evitado si se pagaba el arriendo. Pero creo que... Pero no viene desde... No, con Vanguardia. Una desproporción. Pero un segundo. No coincides... pero no coincides... Pero también me parece que uno debe tener ciertas precauciones y ciertos cuidados. Perdóname. ¿No crees tú que el tema va un poco más de fondo, a lo que dice Pablo? Hay un problema de fondo que es, de alguna manera, la presión que han hecho los medios, los anteriores, lo hay que reconocer, los privados, y hoy los gubernamentales o estatales, de tratar de que la libertad de expresión realmente se ajuste a la línea del que lo controla, en lugar de ser realmente libre. Yo creo que ese es otro tema y vengamos a otra discusión sobre eso, porque me parece que los medios públicos y los privados, a eso deberíamos discutir. ¿Cuál es el papel de la neutralidad, de la objetividad de cada uno de los sectores? Estoy de acuerdo. Y ahora que vamos a discutir sobre la consulta y la violencia, ¿qué papel están jugando ahí los medios públicos? Por supuesto. Vámonos a la pausa, porque ya se nos acabó el tiempo hace rato en este bloque. Aunque ha estado interesante, volvemos en 30 segundos.